Me están avisando Guadalajara que debido a la fuerte lluvia que está cayendo en esos momentos, el servidor de Cisco está muy inestable. Entonces vamos a tener que cerrar la sesión el día de hoy. Les debo 10 minutos para el viernes. Vamos a renderizar este video, lo subimos a la página web para que lo puedan ver. Y si se perdieron el video anterior, por favor, ábranlos, véanlos los dos y practíquenlos para que el viernes nos veamos aquí a la misma hora por el mismo canal. Bueno, pues les agradezco a todos ustedes su presencia y hasta el viernes. Entonces, acaban de ingresar algunos estudiantes de Veracruz. Como yo empecé un poquito antes, déjenme les doy la bienvenida de nuevo. Muchas gracias a todos por presenciar esta clase. Monterrey, Guadalajara, Ensenada, hay uno de Ensenada. Pues estamos transmitiendo por Cisco Webex para todo el país y para Chile. Y hay una persona de Colombia, bienvenido. Entonces, como les comento, vamos a abrir nuestro archivo de trabajo. Está en el capítulo 1. Tenemos 10 capítulos, vamos a abrir el 1. Todos estos 10 capítulos, por cierto, son especialmente para las tablas dinámicas. Este es el material que vamos a estudiar, nada más de tablas dinámicas. Imagínense qué bien está esto. Entonces, nos vamos al capítulo 1 y vamos a abrir configurar. Esta es la segunda clase. Sí, Roberto, sí. ¿Ya viste el primer video? Monterrey, Guadalajara, qué bueno que ya vieron todos el primer video. Los que no lo han visto, no se preocupen, esta clase también se va a grabar, es más, ya se está grabando. Vean la primera parte de tablas dinámicas, que es la creación, cómo se crea una tabla, y ahorita vamos a ver cómo configurarla. Empezamos. Entonces, esta es nuestra hoja de trabajo que tenemos desde la vez pasada. En la columna, en la celda A3 tenemos suma de ganancias, en B3 tenemos etiquetas de columna, etcétera. Una de las características es de que hacemos clic, por ejemplo, en A3, se activa esta opción de herramientas de tabla dinámica. Entonces, hay algunos elementos, tu tabla dinámica en Excel. Por defallo tenemos un número de elementos. Entonces, puedes ocultarlos, mostrarlos y algunas veces hasta cambiar de lugar estos elementos de las tablas dinámicas para cambiar la configuración de las mismas. Por ejemplo, uno de los elementos que ahorita se está mostrando está acá donde dice herramientas de tabla dinámica, opciones y diseño. Si yo no quiero que se muestre, le voy a dar clic en cualquier celda fuera de mi tabla dinámica y ya se ocultó. Igualmente se ocultaron los paneles que tenía aquí a la derecha. Para mostrarlos otra vez basta con que haga clic en cualquier celda dentro de mi tabla dinámica. Aquí está. Ya se mostró acá arriba herramienta de tabla dinámica y este panel. La lista de campos y acá los filtros. Por ejemplo, vamos a guardar nuestra lista de campos de tabla dinámica. Vamos a suponer que tenemos una tabla dinámica que es muy amplia, muy ancha y llega hasta la columna OP. Entonces vamos a suponer también que tenemos aquí el campo compañía en las etiquetas de fila. Vamos a pasar a esta área. ¿Vieron cómo cambió acá la tabla? Ahora voy a mover el año y me lo voy a sacar de aquí de etiquetas de fila y les voy a poner etiquetas de columna. También voy a traer el mes de etiquetas de fila hacia etiquetas de columna. Ahora vean lo que le pasó a nuestra tabla dinámica. Se hizo muy amplia, ¿verdad, Jesús? Ya no alcanzo a ver toda la tabla, Miguelón. Entonces vamos a ocultar la lista de campos para poder ver más de la tabla dinámica. Seguro, muy bien, muy buena respuesta. Vamos a darle clic aquí en la X y la cerramos. Perfecto. Ahora si quieres mostrar todo, puedes utilizar el control de zoom para alejarnos. Pero pues ya, ahí está, ahí ya lo alcanzaste a ver hasta el total general. Ahora, para traer otra vez ese panel que acabamos de ocultar,
Señor Bernardo Mayarango de Bogotá me dijiste, Medellín, perdón. Entonces le vamos a hacer clic acá en opciones, en el menú contextual. Sí, después de seleccionar aquí en opciones, vamos a seleccionar el botón lista de campo y ahí ya lo tenemos. Ahora podemos cambiar el eje de la tabla y volver a nuestra configuración. Primero voy a traerme el mes hacia el final de las etiquetas y después el año. Ahora vamos a mover el año arriba del mes y vamos a traer compañía a la columna y vamos a ampliar aquí un poco el zoom. También podemos ocultar los motores de expandir, los que se encuentran a la izquierda de las columnas de cada fila. Ese signo de menos que está en el 2009. Entonces ahora lo que quiero hacer es colapsar el año 2009, o sea, no mostrarlo en mi hoja de trabajo. Le voy a dar clic exactamente en el botón de colapsar, ahí donde está el signo de menos. Ahí le damos un clic. Pues sí, nomás le volvemos a dar clic para volver a expandir. Ahí está. Ahora, si lo que queremos es quitar el botoncito de plano que ya no se muestre, entonces nos vamos a ir acá al menú contextual, a opciones, vamos a darle clic, los volvemos a traer, dándole clic aquí en botones más menos, los quitamos, igual, quitar, poner, está fácil, ¿no? Regalado. Ahora vamos a ocultar los encabezados de los campos. Vamos a borrar, vamos a quitar B3 y A4. Ahora vamos aquí otra vez, menú contextual, opciones y encabezados de campo. Aquí está. Ya se fueron y ya los traje. Sí, decía que cuando los quitas vas a tener más espacio pues ahí en tu tabla. O sea, estos tres componentes, la lista de campo, los botones y el encabezado, son útiles, pero no tienes que utilizarlos para lograr mostrar tu información en la tabla dinámica. O sea, están ahí por conveniencia nada más, para ahorrarte espacio. Sí, Robert decía que no los tienes que tener, estos campos no son a fuerza, son opcionales. O sea, no tiene nada que ver con el funcionamiento de la tabla, están ahí nada más como una conveniencia. Ahora, Excel nos permite construir tablas dinámicas con datos que podemos encontrar. Esta información puede estar dentro de la tabla o de la hoja o el cuaderno que estás utilizando para construirla, o como datos externos en otro cuaderno. Vamos a cerrar este archivo de configure, por favor, y vamos a abrir el que se llama external. Aquí está external y vamos a ver, habilitar edición. Es una hoja vacía. Bueno, si queremos construir una tabla dinámica con alguna información que no podemos o no queremos incluir o traernos directamente hasta nuestra hoja, podemos crear una conexión a ese origen de datos y trabajar con ellos aquí en este. Vamos a suponer que queremos crear una tabla trayéndonos información de otro cuaderno en este momento. Vamos a ir a la pestaña de insertar, todos por favor. Vamos a presionar el botón de tabla dinámica. Ahora en este diálogo vamos a seleccionar la opción de utilizar una fuente de datos externa. Y luego vamos a seleccionar elegir conexión. Aquí está. Ahora en este diálogo de conexiones existentes tenemos que seleccionar el origen. Si la información que quieres ya aparece en alguna. Sí, Miguel, perdón, decía que aquí es donde vamos a seleccionar nuestro origen de datos. Los datos que yo quiero traer están en mi folder de ejercicios, que están en el de ustedes. Entonces, busquen ustedes dónde tiene cada quien sus ejercicios. Un minuto les voy a dar para eso. No, 30 segundos. Ya lleva. Acuérdense que es la carpeta que dice Xfiles Excel 2010 Pivots.
No se vayan a traer los de los otros ejercicios. Este es pivot o tablas dinámicas. El archivo que queremos traer en el capítulo 1 se llama outside source o origen externo. Entonces le vamos a dar doble clic ahí. Este es el diálogo que se llama seleccionar. Aquí nos muestra las diferentes orígenes de datos que podemos tener y que podemos usar. En este caso solamente tenemos uno, pero pues pueden tener muchos, ¿no? Ya está seleccionado porque nada más hay uno. Como ya hemos trabajado hace ratito con esta hoja, pues ya sabemos que en la columna A1 de hecho tiene información. Vamos a dejar la selección que tiene ahí. Vamos a dar clic en aceptar. Ahora, este diálogo es donde queremos crear nuestra tabla. Si en esta hoja o en otra. Quise nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente. Entonces yo lo quiero crear en esta hoja, que es la hoja 1, en la celda A1. Aquí es donde quiero que me ponga mi información. Ahora presionamos aceptar. Y ahí está la tabla dinámica. Entonces aquí ya está creada la tabla y ya nomás podemos acomodar los datos como quisiéramos, ¿no? Como normalmente lo haría. Entonces quiero la compañía, el campo de la compañía, aquí en la etiqueta de columna, nada más lo arrastro. Voy a arrastrar, vamos a arrastrar también el año, aquí el trimestre, y la ganancia la vamos a poner en el área de los valores, así acomodamos nuestra tabla. Entonces esta tabla dinámica es como cualquier otra tabla, la podemos rotar, la podemos filtrar, le pueden agregar y todo lo que ya saben hacer con sus tablas dinámicas. Una cosa importante que vamos a hacer notar aquí es que si utilizan una hoja de Excel como origen de datos, entonces la pueden abrir, mientras que la tabla que contenga la tabla dinámica está abierta. O sea, en otras palabras, si yo muevo mi folder de mis ejercicios y le doy doble clic en el archivo para abrirlo, Excel me va a mostrar un error. A ver, vamos a ver dónde están mis ejercicios. Aquí está. Doble clic. Ok. Cancelar. Ese diálogo, ¿quién lo leyó? ¿Quién sí lo leyó? A ver, señor Gregorio Gómez, ¿usted lo alcanzó a leer? ¿Me puede decir qué era ese diálogo? Pues simplemente decía que no lo podíamos abrir porque ya estaba abierto, ¿verdad? No se puede abrir dos veces. Así es, no lo podemos abrir por ese motivo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a presionar control W aquí en nuestra hoja. Y vamos a cerrar la hoja sin hacer ningún cambio. ¿Desea guardar los cambios efectuados en external? No, no guardar. Ahora, vamos a regresar a nuestro otra vez archivo, donde le dimos doble clic y ahora sí nos lo va a dejar abrir. Ahí está. Vamos a conectar ahora a una base de datos de Access. Si se están ejecutando en un negocio pequeñito, puede ser que tengan Access como base de datos, porque viene incluido con Office. Vamos a abrir el archivo que se llama... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, PTA Access. Vamos a darle doble clic para abrirlo. Vamos a crear una tabla dinámica basada en esta tabla que es de Access. Por eso el archivo se llama PTA Pivot Table Access. Vamos a importar los datos. ¿Cuál es el primer paso? No, no te preocupes, Gregorio, no hay problema. Vamos a dar el primer paso para importar la información. Entonces vamos a darle clic aquí en el menú de insertar. Después seleccionamos
tabla dinámica. Vamos a seleccionar la opción de utilizar una fuente de datos externa. Elegir conexión. La conexión que queremos no aparece en este diálogo. Entonces vamos a seleccionar examinar en busca de más. Entonces ahora vamos a navegar al folder donde están sus ejercicios. Capítulo 1 por favor. La base de datos que queremos utilizar es este icono que se llama PT Database. Vean la extensión Access Database, ACCDB. La razón por la que yo no tengo un icono, ustedes lo pueden tener, que es de color moradito, el de Access, es porque no tengo instalado Access en esta máquina. Pero esta es la base de datos. Entonces la vamos a seleccionar y la vamos a presionar en abrir. Ahora vamos a crear nuestra tabla dinámica en esta hoja existente. Y ahorita nuestra ubicación es hoja 1, celda A1. Ahora presionamos en aceptar. Hemos establecido una conexión a esa base de datos externa. Ahora vamos a crear nuestra tabla como normalmente lo hacemos. En este caso voy a tener la compañía que me dé la etiqueta de fila. Voy a poner quarter acá arriba en etiquetas de celda. Etiquetas de columna, perdón. Ahora vamos a llenar los valores donde se hace la suma. A ver, señor de Chile, ¿qué pongo ahí? Al revenue, ¿dónde lo pongo? En valores. Muy bien, señor, muchas gracias. Lo que pasa es que ustedes no se oyen entre sí porque tengo cerrados los micrófonos. Porque en la otra clase se hizo mucho ruido, mucha estática. Entonces ahorita por eso tengo cerrados los micrófonos. Yo los oigo a todos, pero ustedes no se oyen entre sí. Ok. Antes era un problema importar los datos de un origen externo como Access a nuestra tabla dinámica, pero ahorita ya vieron qué fácil es hacerlo. El paso más importante aquí es poderse conectar a la base de datos, ya sea que esté en la misma computadora o en una conexión de red. Ahora, si ustedes creen que mantener una conexión a esa unidad de red puede ser un problema, entonces hay que importarlo primero a la compu local y luego abrir la conexión. Cuando tienes lag o no hay un ancho de banda suficiente o cosas así, esos son problemas que te pueden afectar cuando estás presentando o creando tu tabla dinámica. Ahora, si tu empresa te preguntan y tú les contestas que se puede conectar a un origen de datos como si fuera, vamos a analizar un cubo de información como los que crea SQL Server, sí se puede. Es el mismo procedimiento, lo único que tienes que hacer es configurar la conexión. En el siguiente ejercicio vamos a consolidar datos de múltiples orígenes. Voy a hacer una pausa de 2 minutos y enseguida regreso. Es nomás para darles tiempo de que todo el mundo termine y hacer una escala técnica. Bueno, ya terminó todo el mundo y seguimos entonces. La mayoría de las veces van a crear su tabla dinámica con información que venga del mismo Excel o de otro Excel, pero de Excel a fin de cuentas. Ahora vamos a crear una tabla dinámica con diferentes orígenes de datos, siempre y cuando los datos estén formateados de una manera consolidada, que siempre sea igual, ¿no? Entonces aquí lo único que tienes que cuidar es cómo vienen ordenados los datos, ¿no? Para consolidar las series de datos y acomodarlos en una tabla dinámica. La información tiene que estar acomodada en una forma de tabular que se cruza y todos deben de tener exactamente la misma estructura. Vamos a ver el ejemplo. En este ejemplo tengo 3 orígenes de datos: las llamadas de soporte, las llamadas de pedidos y las llamadas que se regresan.
Los datos en la hoja de soporte, support codes, tiene una serie de regiones de distribución. Son norte, sur, este y oeste. Esos se encuentran en la parte de las etiquetas. Sus etiquetas están. Tengo años desde el 2007 hasta el 2010 y eso nos da los valores para las columnas. Ahora en la celda B3 dice región-año. Ahora si vamos a crear una tabla con datos tabulares, incluye cross tabular, pondríamos la región en la celda en C3, perdón, y el año en C2, en B3 y en C2, ahí pondremos la información. En este caso no lo vamos a hacer así. Esta región que contiene los datos y todas las etiquetas tiene que estar perfectamente rectangular. Y también tiene que haber datos en cada una de esas celdas. No podemos tener una celda sin información. Si yo tuviera región en la celda B3 y el año en C2, yo tendría en blanco B2 y D2. Ahí no habría información. Y no tampoco tendría información ahí, ni aquí, ni aquí, ni acá. Y la distribución de los no estaría perfectamente. Y lo que vamos a ver ahorita no funcionaría. Y si se fijan en las otras hojas, la información que tengo ahí tiene la misma distribución. Vamos a regresarnos a la primera hoja que es Support Calls. Ahora, para crear una tabla dinámica utilizando estos datos, vamos a hacerlo de manera un poco diferente a lo que habíamos estado haciendo. Vamos a ejecutar el asistente de las tablas dinámicas y de los gráficos dinámicos. Vamos a presionar Alt más D más P.